Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones, hermanitos. Vamos a reflexionar un poquito, hermanos, en la palabra del Señor sobre lo que nos dice el evangelista San Juan en la primera carta de Juan 4 del 1 al 3. Dice: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Palabra de Dios. ¿De qué nos está hablando aquí el apóstol San Juan? De que tenemos que examinar los espíritus para ver cuál espíritu viene de Dios y cuál no viene de parte de Dios, sino que viene de parte del anticristo. Hermanos, y esto es muy importante hoy en estos tiempos que estamos viviendo, en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, en el cual el humo de Satanás se ha metido ya. Por allí escuchamos a muchos miembros de la iglesia tener o estar engañando al pueblo con esta falacia de decir: si tú no te dejas guiar por el espíritu del concilio, estás en contra de la iglesia. Y siempre, hermano, vamos a encontrar nosotros que estos personajes son personas que están metiendo desorden en la iglesia. Son personas modernistas y que con este pretexto se escudan diciendo que ellos se están dejando guiar por el espíritu del concilio. ¿De qué concilio? ¿A qué concilio se refieren? Al Concilio Vaticano II. Pero vamos a ver, hermanos, si es verdad que eso que ellos están haciendo, que están practicando en la fe, en la iglesia, viene del Espíritu Santo que inspiró el concilio, o si es otro espíritu el que al que ellos van siguiendo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esos personajes son los que están queriendo destruir la iglesia tradicional. O sea, todo lo tradicional. Por ejemplo, la misa tradicional la quieren abolir, quieren que se termine, la están atacando, la están persiguiendo. Y eso, hermanos, el Espíritu Santo no lo enseñó en el Concilio Vaticano II. Y ellos dicen que están dejándose guiar por el espíritu del concilio. Pero ¿dónde dice eso en el documento del concilio? No lo dice, que se tiene que quitar esa misa, que es la misa que siempre se ha celebrado. Entonces, mis hermanos, esa es una. Otra, esos mismos personajes son los que se ponen a concelebrar en el altar católico con protestantes, con pastores protestantes. Y son también aquellos que hoy ya en día se ha estado viendo que algunos están concelebrando con mujeres en el altar, en la Santa Misa. ¿Se fijan, hermanos? Y estos dicen que se están escudando, que se están dejando guiar por el espíritu del concilio. Ahora vamos descubriendo qué espíritu será ese, porque en el documento del Concilio Vaticano II no está ordenando estas cosas, ni está permitiendo todo este desorden en la iglesia. Esos personajes también son los que están del lado de darle la comunión a aquellas personas que viven en el pecado, en un pecado público, que son pecadores públicos, que dan escándalo a la iglesia y son hasta proabortistas y están en favor de que ellos comulguen.
de que cualquier protestante comulgue también en la iglesia. Entonces, hermanos, y estos son los que se están dejando guiar por el espíritu del concilio. Pero ¿dónde dice eso el documento del Concilio Vaticano II? No lo van a encontrar. ¿Se fijan? También estos personajes son aquellos que profanan los templos sagrados del Señor. Por ejemplo, aquellos obispos, aquellos sacerdotes que prestan los templos para que se graben videos mundanos, que prestan los templos para que modelen las mujeres, las jóvenes, para que hagan pasarelas, ¿sí? Que prestan los templos y que se prestan para que los brujos, los chamanes, hagan sus oraciones, hagan sus ritos, allí en la Santa Misa, en el altar. Y todos estos se escudan, ¿sí? Ponen de pretexto que el espíritu del concilio, ¿se dan cuenta, mis hermanos? ¿Será el Espíritu Santo? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está permitiendo eso en el documento del Concilio Vaticano II. Y cualquier católico lo reto a que nos muestre en el numeral de este documento dónde está permitido todo esto que estamos aquí poniendo como ejemplo de lo que se está haciendo. También aquellos que están en favor de la inmoralidad sexual, de los matrimonios del mismo sexo. Todos estos personajes son de los que se están dejando guiar por el espíritu del concilio. Y con esta falacia están engañando a muchos católicos. Es que si tú no estás de acuerdo con el espíritu del concilio, estás fuera de la iglesia, ¿sí? Y hasta a los que están en contra de ellos, de lo que ellos están haciendo, los están callando, los están amordazando, los que están defendiendo la doctrina apostólica, a eso los están persiguiendo, porque no están de acuerdo con el espíritu del concilio, pero sí están de acuerdo con el Espíritu Santo que inspiró el concilio, y a eso los están persiguiendo. Igualmente, hermanos, aquellos sacerdotes, por allí un sacerdote se pone a bendecir al pueblo con una guitarra, como si fuera el Santísimo Sacramento. Imagínense. Y esos son los que según ellos están dejando guiar por el espíritu del concilio. Abramos los ojos, hermanitos, fíjense nada más. Aquellos también, hermanos, que dicen que ellos están dejando guiar por el espíritu del concilio y que por eso pueden irse a los grupos protestantes. Pueden ir a sus reuniones, pueden ir a sus cultos, que no son cultos, y que ellos también pueden venir a la iglesia, y que ellos pueden también comulgar, aunque no crean en Jesús en Eucaristía, ¿sí? Y por eso les dan entrada hasta que concelebren con ellos ahí en el templo, en la Santa Misa, que porque el espíritu del concilio así lo permite. Y se basan al ecumenismo. Pero hermanos, el documento del Concilio Vaticano II habla clarito sobre el ecumenismo, lo que es el ecumenismo. Y el ecumenismo no es irnos con los protestantes o ellos que se vengan con nosotros y cada quien con su fe y vivir a gusto como hermanos, no. El ecumenismo es que dice el Concilio Vaticano II que el católico bien preparado, conocedor de la sana doctrina, del Evangelio, de la Sagrada Escritura, tiene que dialogar con esos hermanos para ver si se convierten y se vienen a celebrar el único culto verdadero, ¿sí? La única fe verdadera en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice sobre el ecumenismo el Concilio Vaticano II, lo que dice el Espíritu Santo que inspiró a los obispos. Entonces, ¿qué espíritu es ese? Ese espíritu del concilio del que se habla mucho. Es que estamos de acuerdo y vamos siguiendo el espíritu del concilio. Y como dice San Juan, que tengamos cuidado de cualquier inspirado, porque hay muchos espíritus, dice. Entonces, mis hermanos, hay que descubrir que el Espíritu Santo
no es el que está guiando a esta gente. No, ellos ponen de pretexto que es el Espíritu, pero no dicen que es el Espíritu Santo. Nada más dicen el Espíritu del Concilio. Pero el Espíritu Santo del Concilio Vaticano II está diciendo otra cosa. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que ellos están calumniando al Espíritu Santo con estarle atribuyendo cosas que no ha dicho en el Concilio Vaticano II. Entonces, hermanos, estos hermanitos, ¿qué es lo que están haciendo? Lo mismo que los protestantes. Como los protestantes saben que el católico no conoce la Sagrada Escritura, te vienen con una mentira, con una falacia, diciéndote está en la Biblia. Y el que no conoce dice, pues sí, pues está bien, y se deja engañar. Así también están estas personas dentro de la iglesia. Es que el espíritu del concilio, y como nosotros no conocemos esos documentos, no conocemos nuestra fe, muchos católicos, decimos, pues entonces está permitido. Si eso está en el espíritu, en el Concilio Vaticano II, pues hay que aceptarlo. ¿Se fijan? Pero hermanos, que nos lo demuestren con pruebas. ¿En qué numeral está permitido todo esto que ellos están haciendo? Y que se lo están achacando al Espíritu Santo. Más bien tendrían que decir, nos estamos dejando guiar por el espíritu del desorden, por el espíritu de profanación, porque es lo que están haciendo ellos en la iglesia. Mucho cuidado, hermanitos, con estos personajes. Cuando tú escuches esta falacia, es que si no estás de acuerdo con el espíritu del concilio, estás fuera de la iglesia. Tú ya vas a saber, hermanos, que este es un engaño. ¿Por qué? Porque los verdaderos pastores inspirados por el Espíritu Santo saben claramente lo que dice el documento del Concilio Vaticano II. Y eso que ellos están enseñando y viviendo dentro de la iglesia no va de acuerdo con el Espíritu Santo. Es una calumnia que están haciendo y se están escondiendo detrás de esta falacia de que ellos están de acuerdo con el Concilio Vaticano II y que se dejan guiar por el espíritu del concilio. Pero este no es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que inspiró a los obispos y por eso se escribió ese documento del Concilio Vaticano II, y allí nos vamos a encontrar todas estas prácticas que ellos están realizando, ¿sí? Escudándose en el espíritu del concilio. Así que, hermano, cuidado, sigamos adelante descubriendo, hermanos, al espíritu del error y también llenándonos del conocimiento del Espíritu Santo.